Muy buenas noches a todos los benautas que ven y nos escuchan por medio de voces por media calle en su programa El Derecho en sus Manos, que tiene como objetivo que las personas ciudadanas sientan cierta cercanía a los temas jurídicos que son de nuestro diario y cotidiano vivir. Por otro lado, también a agradecer a la Federación Iberoamericana de Abogados, que es nuestro auspiciador, y también felicitarlos y agradecerlos a los personeros de México por el exitoso congreso que se tuvo la semana pasada. Fue realmente, diría que un derroche de derecho comparado que enriqueció los conocimientos que todos tenemos, y creo que esta organización va a fortalecerse cada día más. Estamos integrando gente joven y la meta es mejorar precisamente en ese sentido. Buenas noches, Alexa. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos los Birnautas. Agradecerles por acompañarnos un jueves más en el programa El Derecho en sus Manos. El día de hoy tenemos un invitado especial, David Rodríguez. Él es abogado graduado de la Universidad de Costa Rica. Se preparó o hizo un énfasis en formación de jueces. Actualmente labora como encargado de fiscalización investigativa en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Tiene un diplomado internacional en el nuevo derecho público del siglo XXI y la protección multinivel de los derechos humanos, y pues se encuentra cursando una maestría profesional en derecho público en la UCR. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a David Rodríguez. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Alexa, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este ratito con ustedes y conversar sobre esta rama del derecho que es tan apasionante para algunos de nosotros. Bueno, me incluyo. El derecho electoral todavía se sigue viendo, y sobre todo en Costa Rica, no se ve separado del derecho constitucional, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poco se ha ido generando su propio espacio en el espectro jurídico, y hay muchos que somos muy conscientes de que aunque puede seguir interrelacionado al derecho constitucional, ya va tomando matices de ser una nueva rama que en algún momento, independientemente de la pasión jurídica, nos va a llevar a que sea independiente del derecho constitucional. Por eso, David, nosotros hemos considerado, Alex y yo, que este tema es fundamental. Probablemente no sea, esta va a ser la primera, pero creo que va a ser varias veces más que te vamos a invitar, porque conforme se aproximan los procesos electorales de las agrupaciones, de los partidos y la campaña nacional, pues también, tal vez no en todos los costarricenses, para ser muy objetivo, pero en ciertos va generando pasiones, ¿verdad? Pero esas pasiones también generan algún interés. Entonces, por eso queríamos introducir en esto. ¿Por qué es tan importante el derecho electoral en nuestras vidas, David? Sí, bueno, el derecho electoral, tal vez partiendo de una definición un poco, digamos, descriptiva, pero no por eso incorrecta, es pues ese conjunto de normas, ese ordenamiento que contiene normas constitucionales, legales, reglamentarias, criterios jurisprudenciales y principios y máximas del derecho público, además, porque se nutre en gran medida del derecho público, que busca la regulación de estos procesos comiciales. Esta es la forma que las sociedades después, pues, en las últimas décadas, ¿verdad? En los últimos siglos, después de la Revolución Francesa, han encontrado cómo organizarse a través de procesos electivos que buscan y aspiran a que los órganos de poder tengan representación y respondan a los intereses de la ciudadanía. Por eso es que el derecho electoral es tan importante y no es tan cierto
como algunas veces escuchamos en diferentes foros más familiares o conversaciones con amigos, de que sea algo, digamos, temporal, que es una vez cada 4 años, ¿verdad? Que vienen las elecciones. El derecho electoral siempre está en funcionamiento y de alguna u otra forma afecta nuestro diario vivir. Claro, David. Y bueno, pues como decía Álvaro al inicio, ahorita nos encontramos en vísperas de las próximas elecciones nacionales, estamos viviendo pues las elecciones internas de los partidos, pero antes de entrar a analizar una serie de aspectos que componen lo que es el derecho electoral propiamente, quería consultarte, porque ayer leyendo veía en una revista que se decía que el derecho electoral es autónomo. ¿Por qué se dice que es autónomo? Bueno, eso tiene mucha relación con lo que ahora estaba comentando Álvaro, em, sobre si existe como rama autónoma del derecho o si es una versión un poco más especializada del derecho constitucional. Y bueno, de eso podemos encontrar diferentes autores que tienen, por supuesto, posiciones diversas. Algunos manifiestan, como explicaba Álvaro, que es básicamente una aplicación especial, eh, digamos, un poco diferenciada del derecho constitucional, pero aún así parte del derecho constitucional. Um, un punto a favor de esa argumentación es porque en nuestras constituciones modernas encontramos las bases generales de nuestros sistemas electorales, ¿verdad? Entonces, por eso tiene mucha vinculación con el derecho constitucional. Otros hablan de una autonomía, ya considerado el derecho electoral como una rama del derecho público separada del constitucional, aunque muy ligada a él. Para eso utilizamos los criterios usualmente de los doctrinarios, por ejemplo, de que hay normas específicas, digamos que hay leyes específicas de derecho electoral, hay un ordenamiento jurídico propio, que hay principios específicos del derecho electoral, que, bueno, eso se ha ido desarrollando bastante en la legislación costarricense y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que se enseña como rama autónoma del derecho en casas de enseñanza, ¿verdad?, de estudios superiores en derecho, que ese es tal vez en nuestro escenario el que plantea un poco más de dificultad, porque de lo que yo he tenido experiencia y conocimiento, no he visto un curso especializado de derecho electoral, por lo menos en grado de bachiller o licenciatura, ¿verdad? Usualmente los cursos de derecho electoral se van impartiendo más en lo que es maestrías o estudios ya de posgrado. Entonces, ahí es donde está el punto débil en nuestro escenario. Pero hay argumentos para los dos lados. Sí, bueno, algunos lo hemos tenido que aprender en la práctica, la verdad, pero sinceramente yo sí creo que cada vez el derecho electoral toma un poco de autonomía, principalmente en Costa Rica, que digamos en algunas formaciones en algún momento recuerdo que principalmente los alemanes nos decían que los ticos para todo hacemos una elección. Y esa era la característica de cómo nos visualizaban incluso en relación con el resto de la mayoría de los países iberoamericanos incluso. Entonces, aquí esto nos lleva a una pregunta que es muy importante, por lo menos para los que creemos en el sistema. ¿Realmente Costa Rica sí camina hacia una democracia realmente representativa o queda más en el discurso? Ese también es un tema que plantea muchas aristas y que no tenemos pues un consenso en la actualidad. Mucho se ha discutido, y particularmente en los últimos años, sobre la necesidad de replantear nuestros sistemas políticos, nuestro sistema de elección, cómo elegimos a los diputados, si se permiten candidaturas independientes, si lo hacemos por listas cerradas o listas abiertas, si lo hacemos a través de voto preferencial o el voto que utilizamos hoy en día, que es pues con esa lista cerrada. Estas discusiones pues todavía no han calado lo suficiente como para plantear una reforma pues ya instaurada al sistema, ¿verdad? A pesar de los esfuerzos de las diferentes comisiones de reformas al Estado en los últimos años, y el incentivo a pasar o la propuesta de movernos, a pasarnos a un sistema parlamentario o semiparlamentario,
pues no ha dado frutos. Y uno de los argumentos principales es justamente ese, que tal vez la democracia representativa no se siente tan efectiva como en sus inicios. Recordemos que el ideal democrático, por lo menos el moderno, nace a partir de esta vocación representativa, donde ante la imposibilidad de que todos los ciudadanos nos reunamos diariamente para resolver nuestros problemas y proponer soluciones a nuestras a situaciones públicas, creamos diferentes órganos de poder con representación de todos y todas, con la intención de que este órgano o los órganos creados planteen esas soluciones y nosotros de alguna forma nos desentendamos un poquito. Pero tal vez en sus inicios, si nos vamos a la democracia griega más clásica, ¿verdad? Que tal vez no es el mismo sentido de democracia que nosotros usamos hoy en día, pero que sí era muy representativa, y ese era uno de sus pilares fundamentales. Todos los ciudadanos iban al ágora y ahí ejercían su derecho y tomaban las decisiones, ¿verdad? Que afectaban a todos. Ahorita, pues, decidir que 3,5 millones de costarricenses mayores de 18 años nos vamos a reunir en un solo lugar para decidir algo, pues es bastante difícil. Además nos podemos contagiar, David. ¿Perdón? 3 millones, además nos podemos contagiar 3 millones y medio en un solo lugar. Claro, en este escenario además de pandemia, eso representa un reto adicional. Entonces, pues la democracia representativa vino a solventar un poco esa problemática, pero se ha mostrado insuficiente con el paso del tiempo. Conforme las democracias se han ido consolidando y hemos ido evolucionando en este ideal, pues ya surgen otras voces que reclaman más espacios de participación ciudadana. Y por eso nacen otras figuras que antes, que inclusive antes ya existían, pero que tal vez no tenían el mismo auge que tienen hoy en diferentes países de la región. No estoy específicamente indicando Costa Rica, como por ejemplo el Instituto del Referéndum, la ley de iniciativa popular en nuestro caso, la participación en los espacios cantonales a través de los cabildos, los ejercicios de revocación de mandato. De alguna forma se han ido abriendo esos espacios para la participación ciudadana, dejando ya no solo la representación, sino también dando a los ciudadanos un espacio más protagónico, aunque limitado, pero más protagónico en la toma de decisiones. Sí, perdón Alexa, nada más un comentario, porque es que como es un tema que a veces, que la verdad sí conozco. De hecho, desde el punto de vista del derecho comparado, realmente no existe aún una democracia perfecta. Ahora hablabas de Grecia, pero los ciudadanos griegos eran solo hombres, excluían a las mujeres y a los esclavos. Con la Revolución Francesa siguen siendo los burgueses y los que tengan recursos hombres, excluían a las mujeres y también a los hombres que no tenían recursos. O sea, todo este proceso de democracia representativa y participativa es un proceso que todavía no existe un sistema perfecto, pero a veces la gente lo ve en evolución y algunos se aceptan su sistema como incuestionable. Por ejemplo, una democracia como la de Estados Unidos, que es por voto indirecto, ¿verdad? No como acá, por voto directo, que a veces coincide y a veces no. Lo normal es que coincida, pero además que para ellos que, por decir algo, David Rodríguez o Alexa Narváez sean senadores o representantes al Congreso por 50 años, si nadie los quita, eso es parte de la democracia porque la gente quiere seguir votando por ellos. Muy similar a lo que pasa en Costa Rica, digamos, en el único caso que sería el de los alcaldes, que se pueden perpetuar mientras no se reforme la ley, y si la ciudadanía lo sigue avalando y lo sigue avalando, se pueden quedar todo el resto del tiempo. Entonces, a veces ese tema de las democracias participativas, representativas y la visión jurídica que tiene cada país, pues es muy interesante. Perdón por la interrupción, Alexa. Ahora sí, tenés la palabra, por favor. Tranquilo, Álvaro. Bueno, no, ahora creo que en los últimos años se ha dado un fenómeno y es que han surgido muchísimos partidos políticos. Entonces, pues creo que eso es un fenómeno muy atípico que antes no se daba, o al menos lo que yo tengo memoria, tal vez Álvaro ahí me corrige, no había tantos partidos políticos. No. Siempre ha habido bastantes, pero antes estaba centrado básicamente
en dos fuerzas, no dos partidos, sino en dos fuerzas. Sí, sí, sí. Entonces, porque sí había partidos de diferentes visiones, por supuesto, pero como te digo, en dos fuerzas, entonces cada fuerza tenía su propia visión y había. Don Álvaro está en silencio. Es que me entró una llamada y lo que hizo fue sacarme y silenciarme. Pero sí, que eran dos fuerzas políticas básicamente las que mantenían el control y habían unas más pequeñas que generaban el equilibrio, por lo menos en la parte parlamentaria, pero al ser en la parte parlamentaria acá o en la Asamblea Legislativa, pues obviamente incidían los proyectos que tenía el Poder Ejecutivo. Entonces los niveles de negociación tal vez eran más fáciles, más directos, pero podía ser que fueran menos representativos que ahora, que hay más fuerzas y que hay que negociar un poco más en esa parte de ese esquema legislativo. Pues sí. No, y ahora que estamos hablando de partidos políticos, entonces quería preguntarle a David, ¿cómo se forma un partido político? Porque realmente creo que la mayoría de los birnautas no tiene conocimiento, y al menos yo en lo personal no sé cómo se forma un partido político, no sé si es un proceso fácil o complicado, entonces tal vez nos puedes comentar un poco al respecto, así a grosso modo. Sí, claro. Bueno, los partidos políticos son justamente esa pieza fundamental, tal vez, que de la representación, ¿verdad? De la fórmula democrática representativa. Nuestro sistema de partidos políticos pues nace de la propia Constitución. En el artículo 98 es donde se establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos para asociarnos y fundar partidos políticos, participar activamente en ellos, participar activamente en la política nacional y local, con la idea de mostrar el pluralismo político que hay en Costa Rica. Eso es básicamente el contenido del artículo 98. Los partidos políticos se definen además en el Código Electoral, perdón, como asociaciones de ciudadanos que son básicamente, bueno, personas jurídicas que nacen sin fin de lucro con esa intención de participar activamente en la política nacional y local. Es importante hacer notar acá que la jurisprudencia de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones han pues, definido que en Costa Rica, a partir de esta concepción del artículo 98 constitucional, tenemos un monopolio en la postulación de candidaturas. Solo se puede postular candidatos a través de partidos políticos. No tenemos la posibilidad de los candidatos independientes, las candidaturas independientes, que sí, pues sí se han ido implementando en otros países. Entonces, como solo tenemos la posibilidad de postularse a través de partidos políticos, es que nacen bastantes partidos, ¿verdad? Con el paso del tiempo, cuando pues surge la intención de crear una nueva fuerza política o cuando las fuerzas ya inscritas como tales no responden a las necesidades de algunos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica detrás de la creación de los partidos. Los partidos, pues a grandes rasgos, porque es un proceso un poco extenso, nacen según el procedimiento que se prevé en el Código Electoral en los artículos 58 a 66. En general, se puede decir que tiene tres etapas. La primera etapa pues, inicial es la etapa constitutiva, donde un grupo de ciudadanos un día se reúnen y deciden fundar un nuevo partido político. En esa reunión se debe levantar un acta que luego tiene que ser protocolizada por un notario o notaria. Y en esa acta deberá consignarse los estatutos del nuevo partido político, el nombre de todas las personas, nombres y calidades de todas las personas presentes en esa asamblea constitutiva y además quiénes van a ser las personas que van a formar el comité ejecutivo provisional. Ese comité es el llamado a hacer todas las acciones necesarias para que el partido termine inscribiéndose ante el registro electoral. Ese comité tiene un presidente, un secretario y un tesorero, ¿verdad? Como mínimo. Ahí el partido lo puede ampliar a su gusto. Después de que se protocoliza esa acta de la Asamblea Constitutiva, pasamos a la segunda fase, que es la conformación de las estructuras internas y la recolección de adhesiones. Esta fase, pues, consiste en un proceso escalonado, piramidal, conforme al cual
el partido político va a tener que ir celebrando sus asambleas base, y después de culminado el proceso de conformación de esas estructuras, va a celebrar las asambleas inmediatas superiores, y después va a pasar a la asamblea superior. Este esquema que les comento es el esquema de un partido a escala nacional. Los partidos pueden participar a escala nacional, provincial o cantonal. Dependiendo de cada escala, así va a ser los requisitos en la cantidad de firmas, por ejemplo, o la cantidad de adhesiones. Pero en general el proceso es el mismo. Cuando el partido está en este proceso de conformación de estructuras, que son básicamente las asambleas que tienen sus delegados, que tienen su comité, que tienen su fiscal, tiene que comunicar lo pertinente al Departamento de Registro de Partidos Políticos, que es pues el órgano administrativo que va a fiscalizar las asambleas. Es importante tomar en consideración que las asambleas que no se fiscalicen no se tienen por válidas, ¿verdad? Entonces siempre es necesario comunicar de antemano al tribunal la celebración con la antelación debida y los requisitos que se establecen en el reglamento de conformación y renovación de estructuras, para que los delegados del tribunal vayan y fiscalicen la asamblea. Conforme va avanzando el proceso, el Departamento de Registro de Partidos Políticos va a ir acreditando las estructuras. Entonces, por ejemplo, digamos que un partido a escala nacional se empieza por las asambleas cantonales. Entonces hace todas las asambleas de San José. A cada asamblea de los 21 o 20 cantones de San José van a ser fiscalizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Por cada asamblea se va a dictar un auto, así le llaman en el Departamento de Registro de Partidos, un auto pequeñito donde dice que la asamblea se realizó, que cumplió con los procedimientos de ley y del estatuto provisional, y que está conformado y que sus estructuras internas están conformadas por las siguientes personas. Cuando ya el partido cumple todas las asambleas cantonales de San José, ya puede convocar a la asamblea provincial de San José. Y cuando el partido ya cumple todas las asambleas de los otros cantones, ya puede convocar a sus respectivas provincias, y así sucesivamente hasta llegar a la Asamblea Nacional. Cuando ya celebra la Asamblea Nacional, que ya es la última etapa del proceso, el partido político lo que tiene que hacer, este partido en conformación, porque todavía no existe como tal, como partido, lo que tiene que hacer es ratificar los estatutos internos, nombrar a sus órganos superiores, que sería pues su Comité Ejecutivo Superior, sus tribunales, que son tres: el Tribunal de Ética y Disciplina, el Tribunal de Alzada y el Tribunal de Elecciones Internas, y la Fiscalía. Después de esto, y de ratificar todo lo actuado, ya se presenta otra vez el acta notarial, el acta protocolizada ante el departamento, junto con las adhesiones. Las adhesiones, la cantidad de adhesiones va a depender también de la escala del partido. Para un partido a escala cantonal se ocupan 500 adhesiones de ciudadanos del cantón, para un partido a escala provincial se ocupan 1000, y un partido a escala nacional se ocupan 3000. Estas adhesiones se recolectan en formularios que la propia administración electoral sella, ¿verdad? Las visa. Entonces, el partido, antes de empezar su proceso de recolección, va a tener que pues, hacer la gestión para que les entreguen los formularios visados, y ya con eso ya estarían completos. Ya después de presentar todas las adhesiones y además haber terminado su conformación de estructuras internas, ya lo que queda es la solicitud de inscripción. El partido político nuevo, a través de su presidente del Comité Ejecutivo Provisional, va a solicitar la inscripción del partido ante el registro electoral. Es importante señalar que en esta parte los tiempos son críticos, porque la ley establece, el Código Electoral establece que no se podrán presentar solicitudes de inscripción dentro del año anterior a la elección correspondiente. Entonces, se ha interpretado que el partido nuevo va a poder presentarla a pesar de estar en esa restricción temporal, pero que no va a poder participar en esos comicios. También hay que considerar que el partido político tiene un plazo de caducidad de 2 años. Desde el momento en que se constituye hasta el momento en que se inscribe, cuenta con un plazo de 2 años. Si en ese periodo no logra inscribirse, la administración electoral lo declara un partido caduco y pues muere, ¿verdad? Entonces las personas tendrían que empezar de nuevo el proceso en caso de mantener su ideal de constituir una nueva fuerza política. Y ya para tal vez simplificar un poco,
Después de recibida la solicitud y verificados los requisitos, la administración electoral revisa la solicitud, previene al partido en caso de que haya alguna inconsistencia, en caso de que su estatuto sea omiso en cuanto a los requisitos mínimos que pide el código, o que contenga alguna disposición contraria a la ley o a la jurisprudencia electoral, y le va a pedir que rectifique, ¿verdad? Y para eso probablemente va a tener que celebrar otra asamblea superior que tiene que ser igualmente fiscalizada por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, y que luego va a tener que presentar protocolizada otra vez con las correcciones que correspondan. La administración, después de esto, lo que hace es publicar edictos en el diario oficial, la Gaceta, durante 5 días consecutivos, informando a la ciudadanía que pues hay una solicitud de un partido político para inscribirse, y que pues les abre un plazo de 15 días naturales para que objeten la inscripción del partido, ¿verdad? Ahí es parte también de la democratización, digamos, que ofrece el procedimiento de que la ciudadanía se entere por los medios oficiales y pueda objetar y oponerse a la inscripción por las razones que estimen convenientes. Vencido el plazo de los 15 días naturales, la Dirección General del Registro Electoral, que es el órgano competente, va a dictar la resolución que corresponda, ya sea declarando con lugar la solicitud y en consecuencia inscribiendo el partido, o pues denegando la solicitud. Contra esta resolución cabe recurso de apelación electoral, que eso lo conoce el Tribunal Supremo de Elecciones, en caso de que pues, el grupo de gestores no estuviera de acuerdo con lo que hubiera resuelto la dirección. Este es a grandes rasgos el procedimiento. No, hay unas cosas que creo que son importantes para aclarar a las personas. Primero, los partidos los pueden constituir solo ciudadanos. Eso quiere decir que solo las personas mayores de edad, ¿verdad? Número uno. Número dos, también es importante en ese mismo esquema que una cosa es la cantidad de adhesiones para formar el partido de escala cantonal, provincial o nacional, y otro es las personas que van a integrar las diferentes asambleas, ¿verdad? Que tienen que tener un monto, no, bueno, un monto no, un número mínimo. Hay un número mínimo para constituir digamos, la asamblea cantonal, que es la primera asamblea. Las otras per se se van a ir constituyendo por otras razones y en números definidos, ¿verdad? Entonces, tal vez como para que nos ayudes un poco, claro, para que los bignautas nos entiendan sobre ese tema. Sí, vamos a ver, los partidos políticos funcionan a través de asambleas, ¿verdad? Esos son sus órganos deliberativos y tal vez, digamos, más representativos de los partidos, que se integran por los militantes del partido. La integración de esas asambleas va a variar dependiendo de la circunscripción, ¿verdad? En un partido, por ejemplo, a escala nacional, que no cuente con asambleas distritales, porque esa es una opción, pero usualmente los partidos optan, ¿verdad? Porque por supuesto complica mucho más la dinámica logística, por lo menos administrativa del partido. Entonces, la mayoría de partidos nacionales aspiran o utilizan el mecanismo como de asambleas cantonales base. Estas asambleas cantonales usualmente se integran por 3 ciudadanos del cantón, ¿verdad? Que sean militantes del partido. Esas básicamente quienes van a tomar las decisiones. Cada partido, por supuesto, tiene la opción de crear diferentes formas de constituir esos órganos. Algunos establecen una cantidad mínima de asambleístas para que se entienda constituido el órgano. Otros no hacen alusión y lo dejan a la regla mínima de 3, ¿verdad? Entonces, así es como básicamente funcionan. Ese grupo de personas de la Asamblea Cantonal van a votar, van a sesionar un día fiscalizados por el Tribunal Supremo de Elecciones y van a decidir quiénes van a integrar el comité ejecutivo del órgano cantonal, la fiscalía del órgano cantonal, y también quiénes van a ser los delegados que van a ir a la Asamblea Superior Inmediata, que en un caso como el que estamos comentando sería la Asamblea Provincial. Las asambleas provinciales usualmente se integran por 5 delegados de cada cantón, ¿verdad? Que son, esa es la lógica representativa del partido. Y la Asamblea Nacional se integra por 10 delegados de que eligen las asambleas provinciales. Y cada una tiene esa obligación de designar a su órgano, a su comité ejecutivo, perdón,
a su órgano fiscalizador y en el caso de la Asamblea Superior a los tribunales internos. Sí. Y perdón, y un elemento importante es que los nombramientos, eso es importante, los nombramientos de estas personas tienen que cumplir con el principio de paridad de género, que es algo que los partidos a veces se les olvida y hace que tengan que repetir varias asambleas, ¿verdad? Hasta poder cumplir la integración. Y el principio de paridad básicamente lo que establece es que los órganos internos de los partidos políticos tienen que estar integrados 50% mujeres, 50% hombres. Y eso tratándose de órganos pares. Y los órganos impares, que la diferencia entre hombres y mujeres que sean nombrados no sea mayor a una, ¿verdad? Que solo haya una persona además que desequilibre, digamos. Pero así es como funciona la paridad. Excelente, David. Nada más para hacerles un comentario de algo que leí, y dicen que Costa Rica está dentro de las 3 democracias plenas de América Latina. Entonces, pues creo que estamos bien rankeados en ese sentido. De hecho, a nivel global ocupamos como el puesto número 18, 19 por ahí, y pues eso es bastante positivo, me parece. Entonces, pues nada más quería como hacer ese comentario. David, por acá tenemos una pregunta de Diana Alfaro que nos dice: ¿cuánto tiempo antes de las elecciones presidenciales deben los partidos presentar a su candidato o candidata presidencial? Bueno, ya estamos ahí entrando a lo que es el tema de inscripción de candidaturas. Para la inscripción de candidaturas se abre un periodo de, si no me equivoco, son 15 días, está en el artículo 148 del Código Electoral, son 15 días a partir del momento en que se hace la convocatoria a la elección. Okay. Entonces, en ese periodo, el partido político tiene pues la posibilidad de presentar su formulario de inscripción de candidaturas. Ahora entiendo que el Departamento de Registro de Partidos Políticos, que es usualmente el órgano que se encarga de la inscripción de candidaturas, cuenta con un sistema informático bastante moderno que pues pretende de alguna forma facilitar el proceso de inscripción para hacerlo en línea. Antes ya se venía avanzando hacia esa línea digital, pero a partir, si no me equivoco, 2019-2020, ya se terminó de concretar el sistema y ya pues el plan sería implementarlo en la próxima elección. Bien, y aprovecho que leí el comentario de Diana Alfaro, porque acá tenemos a varios burnoutas que están saludando: don Claudio Calderón, el licenciado Rafael Rodríguez Salazar, y Gaby Alfaro dice: excelente tema, es muy importante que sepamos cómo funciona esta rama del derecho, especialmente de cara a las elecciones. Ahora más que nunca tenemos la posibilidad de ser ciudadanos informados. Muy atinado, doña Gaby. Don Álvaro. Sí, bueno, ya, digamos, David nos explicó muy claramente cómo se constituye un partido, pero en esa constitución hay un tema muy importante para los ciudadanos, para nuestros ciudadanos. Es que llegan, hacen su partido, pero también fuera de la regulación legislativa que viene de tanto la Constitución Política como el Código Electoral, los partidos en esa misma línea, invirtiendo, digamos, un poco la pirámide, tienen que ir construyendo sus propios estatutos. ¿Qué puede contener y qué contienen los estatutos de estos partidos y cuáles son usualmente, digamos, la base común que aplican la mayoría de los partidos para su formación interna? Ya vos dijiste ahora algo interesante: los partidos, los tribunales de ética, los tribunales de elecciones, los de alzada, son figuras que existían primero en los partidos que en el Código Electoral, curiosamente, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas también los partidos aportan a la creación jurídica del derecho electoral. Entonces, tal vez si nos hablas un poco desde el punto de vista de los estatutos. Claro, Álvaro. Y bueno, el desarrollo de los estatutos de los partidos políticos, como usted bien indica, pues ha sido también producto de la experiencia de los propios partidos, ¿verdad? Y que además ellos son los que finalmente terminan integrando la Asamblea Legislativa, entonces son los que tienen pues el conocimiento más a la mano de
cuáles son las cosas necesarias que ellos requieren, cuáles elementos requieren para un funcionamiento óptimo del partido. El Código Electoral, en el artículo 52, nos ofrece una lista de todas las pautas que tienen que contener los estatutos partidarios y que son estas mismas pautas las que revisa el Departamento de Registro de Partidos Políticos y la propia Dirección General del Registro Electoral cuando se presentan estas solicitudes de inscripción de los partidos. Por ejemplo, se tiene que indicar cuál es el nombre del partido, cómo va a ser la divisa del partido, cómo se va a identificar el partido ante la ciudadanía. Tiene que hacer algunas promesas importantes, como por ejemplo, tiene que manifestar expresamente que no va a subordinar su actuar a organizaciones internacionales o estados extranjeros, que se compromete a respetar el orden constitucional de la República. Esas son promesas importantes que se establece en el artículo 52 del Código. Se establecen otras normas, otros elementos indispensables asociados a lo que es el funcionamiento interno, o sea, llámese cómo se van a integrar los órganos internos, cómo se van a integrar los comités ejecutivos, las fiscalías, los tribunales, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, cuáles recursos proceden contra las decisiones de cada uno de estos órganos. También temas de funcionamiento interno, como cuándo va a sesionar, cómo van a sesionar, cuál va a ser el quórum, cuál va a ser la cantidad de votación necesaria para la toma de decisiones. También se establecen parámetros importantes de democratización interna sobre cómo van a ser o por lo menos a grandes rasgos, ¿verdad? Porque el partido puede reglamentar lo que estime pertinente después, pero se establecen los lineamientos, por ejemplo, de las elecciones internas, cómo se van a elegir a los candidatos a cargos de elección popular, cómo en estos comicios internos se va a difundir propaganda. También es importante el tema de las referencias a la transparencia y rendición de cuentas y la publicidad en lo que es su información financiera. Se debe establecer cuáles van a ser los mecanismos que va a utilizar el partido político para, pues, dar accesibilidad a esa información financiero-contable. Se establece, el partido tiene que establecer cómo va a distribuir la contribución estatal en periodo electoral y no electoral, y los porcentajes de sus reservas de organización y capacitación. Todos esos son detalles que el estatuto exige. También se exige, por ejemplo, la indicación de cuáles son los derechos y deberes de los militantes, las sanciones a los que se exponen los militantes, ¿verdad? Ahí hay un poco de derecho sancionatorio porque se tiene que delimitar claramente cuáles son las conductas tipificadas, cuáles son las penas a las que se exponen, quién es el órgano competente para conocer y resolver, ¿verdad?, de ese tipo de sanciones. Y también se establece, digamos, tal vez acciones en favor de diferentes poblaciones. Por ejemplo, se establece la necesidad de que en el estatuto se indique cuáles van a ser las normas para garantizar la paridad de género, lo que es el mecanismo de alternancia en las nóminas de elección popular, y también la participación de los jóvenes en las papeletas, órganos del partido y puestos de elección popular. En realidad el artículo 52 es bastante amplio. No les he mencionado pues todos los contenidos porque pues sería bastante extenso, pero sí me parece importante hacer notar que hay algunos elementos que, a pesar de esa amplitud del artículo 52, ahí no están contenidos, como por ejemplo quién va a ser el representante legal del partido, ¿verdad? Algo que uno diría que es bastante básico, no está establecido en el artículo. Usualmente los partidos lo indican por su propio interés, en que esté bien claro, pero sí hace falta ese datito dentro del artículo. Alexa. Bueno, no, voy a hacer nada más en referencia. La próxima pregunta, pues la Alexa nos va a colaborar. O sea, hay que dejarle claro a las personas que la constitución de un partido tiene, desde el punto de vista constitucional, nace, a pesar de que hay artículos expresos como el 98, nace desde el artículo que tiene que ver con la libertad de asociación. O sea, alguien se adhiere a un partido en su autonomía de voluntad, ahí sí, desde el punto de vista
personal se adhiere y se compromete a respetar las directrices y las, digamos, y las normas que le imponga en buen sentido su agrupación política. Entonces también hay un compromiso moral de las personas fuera del jurídico, decir, acepto y me constituyo parte de esta agrupación política porque voy a respetar los estatutos y las decisiones que esta agrupación me pide. Eso no le excluye que tenga su propia, que pueda diferir, ¿verdad?, de la visión macro, pero sin que se salga de ese esquema. Yo creo que eso es muy importante porque en un país donde a veces somos un poquito indisciplinados, sí hay una disciplina en el buen sentido jurídico de partido. ¿Qué significa esto? Respetar sus, digamos, sus estatutos en general. Contribuir económicamente también es una cuestión que está establecida en los estatutos y a los que se hace mención en la ley. Entonces, sí, la gente que adquiere el compromiso de ser de una agrupación tiene que respetar eso. Hay claroscuros en la parte sancionatoria, no te vamos a comprometer, pero enormes, enormes, de que no está establecido. Aquí sí voy a hablar yo, o en comentario, que alguien puede ser parte de dos partidos, no está excluido, no lo dice muy claramente, solo en cuanto a la participación en dos partidos, a veces sí el código habla de cuando se va a inscribir así, pero en cuando sea una persona puede ser parte de dos partidos, existe un claroscuro enorme, puede ser parte de la libertad personal, de esa que hablábamos, de la libertad de asociación, pero, y será decisión de los tribunales de ética dejar a la persona o no dejarla, pero sí hay claroscuros muy grandes en esos sentidos, ya no, más bien yo quería que Alexa haga algunos comentarios que tienen que ver con lo que los brinautas también nos siguen preguntando. Sí, correcto. Y es que, David, la gente está muy interesada en ese tema porque normalmente no es un tema que se abarca mucho. Y es importante que como electores estemos informados sobre todo lo que comprende este importante proceso, ¿verdad? Entonces, por acá nos está preguntando el señor Mauricio Ramírez, dice, buenas tardes, excelente tema. Sería bueno si podría referirse a la figura del amparo electoral para que quede plasmado en torno a esta discusión. Gracias. Entonces, tal vez, como el tiempo apremia, podríamos entrar a ver un poco este temita del amparo electoral, David. Sí, claro. Bueno, el amparo electoral nace de la propia jurisprudencia del tribunal por ahí del inicio de la década del 2000. El tribunal crea el Instituto del Amparo Electoral considerando su naturaleza jurídica como juez, ¿verdad? Juez de la República en materia electoral y ante la ausencia de norma pues, expresa y considerando la necesidad de amparar los derechos de la ciudadanía en este tema, es que pues trae para sí lo que es la ley de la jurisdicción constitucional y crea la figura del amparo electoral que ya después en el Código del 2009 ya se plasma como tal, como una potestad del tribunal en su ámbito jurisdiccional. El recurso entonces está regulado en los artículos 225 a 231 del Código. Además, hay un reglamento específico para lo que es la presentación de los recursos fuera de la jornada ordinaria, ¿verdad? Del tribunal. Y se concibe tanto como un derecho fundamental en sí mismo, como un mecanismo de garantía de los derechos político-electorales. Este instrumento, pues, es muy similar al recurso de amparo que conoce la Sala Constitucional ordinariamente, pero tiene algunas particularidades. El primero, bueno, por supuesto, la temática sobre la cual versa el recurso o que pretende proteger son derechos eminentemente político-electorales. Cuando estamos hablando de derechos de pertenecer a un partido político, de no pertenecer a un partido político, de las sanciones que ahora, como estaba comentando Álvaro, de las sanciones que uno como militante pudiera sufrir, ¿verdad?, ante alguna eventual incorrección ética o disciplinaria del partido. Asuntos asociados, por ejemplo, al proceso electoral interno de un partido político, de candidaturas o de órganos internos de la agrupación, acceso a información pública de los partidos, que no es posible, por ejemplo,
que hay alguna limitación al ejercicio del puesto para el cual fui electo. Ha habido muchos casos de eso en la jurisprudencia del tribunal, ¿verdad? Que, por ejemplo, que una figura de un alcalde no le asigna a la figura de la vicealcaldesa o al vicealcalde tareas específicas o propias de su investidura, ¿verdad? Todo ese tipo de temas los conoce el tribunal por la vía del amparo. En general, podemos decir que procede contra toda acción u omisión que viole o amenace a violar cualquiera de los derechos políticos electorales, y que procede contra partidos políticos, contra sujetos públicos y contra sujetos privados. Cuando, pues en este caso, en este último caso, cuando esa persona privada esté en una situación de privilegio, ¿verdad? De superioridad sobre la persona a la que eventualmente se le estarían violentando sus derechos. Es importante hacer notar que no procede el amparo contra las actuaciones de la administración electoral, porque también hemos visto casos, ¿verdad?, que presentan algún amparo en contra de alguna resolución o alguna actuación material de la administración, y el tribunal en esos casos ha sido muy enfático que lo procedente es un recurso de apelación electoral, no el amparo, que el amparo como este mecanismo de tutela pues más efectivo, digamos, más rápido, no da para ese tipo de discusiones. Sí, me parece que ha admitido amparos en contra de omisiones de la administración electoral, pero eso habría que verlo, ¿verdad?, bastante casuísticamente. Además, se permite, por ejemplo, que una persona lo interponga en favor de sí mismo o en favor de un tercero, ¿verdad? Eso, al igual que el recurso de amparo ordinario. Y una variación importante respecto del amparo ordinario es que la persona a cuyos derechos fundamentales están siendo lesionados cuenta con 2 meses para presentar el amparo después de que iniciaron los actos perturbatorios. Cosa que es diferente en el amparo ordinario, ¿verdad? Porque en el amparo ordinario son 2 meses después de que cesan los efectos. En este caso es 2 meses desde que inician. Entonces, ahí el plazo es importante considerarlo. Y también hay que considerar que cuando trata, y bueno, más en esta coyuntura que estamos de elecciones, próximas elecciones internas, de movimientos internos de partidos políticos, el plazo para presentar amparos asociados a elecciones internas es de 3 días desde el momento en que surge, ¿verdad?, el acto violatorio. Entonces, ahí es un tiempo mucho más limitado, precisamente por el tema del principio de calendarización electoral, ¿verdad?, que implica que en materia electoral las actuaciones de la administración y de los partidos y demás actores se tienen que dar en plazos muy cortos, usualmente perentorios, y no permiten discusiones muy amplias en muchos de los casos. También es importante recordar que no es necesario agotar los recursos internos en caso de que una persona sea lesionada, por ejemplo, en sus derechos fundamentales por un partido político. No hace falta que acuda al tribunal de ética y disciplina o al comité ejecutivo o al TEI, ¿verdad?, sino que puede acudir directamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Y la admisibilidad del amparo, el tribunal sí lo ha dicho en muchísimas resoluciones, se mide, la legitimación del accionante se mide en la medida en que la conducta u omisión lesione sus derechos fundamentales, ¿verdad? Ahí eso el tribunal lo valora bastante rigurosamente. Excelente, David, muy bien explicado. Tenemos varios birnautas acá, indicando que el expositor ha sido muy bueno hoy. Mata, Mayela Chávez Villalobos, Mariana Muñoz Zamora, un saludo a todas ellas. Y bueno, pues ya nos quedan, si acaso, 6 minutos, ¿verdad, Álvaro? Entonces, tal vez para cerrar, no sé con qué tema quisiera cerrar o con qué quisiera cerrar, Álvaro, antes de terminar el programa. Sí, bueno, como ya hemos ido hablando, aquí hemos ido secuencial, ¿verdad? Que es el derecho electoral, la parte de constitución de un partido, sus estatutos, pero ahora vamos a la otra cara de la moneda. Y somos electores. Los electores tenemos que escoger de toda esa gama de partidos que cada vez son más, decir, ok, escojo para que sea el que vaya a aportar mis
postulantes a candidatos a diputados, en los procesos intermedios, regidores, alcaldes, etcétera, o incluso, por supuesto, la presidencia de la República. Entonces, yo tengo como ciudadano un derecho a escoger, y entonces ese derecho como elector, ¿qué implica, David? ¿Qué implica ser elector? ¿Qué derechos tienen los electores? ¿Y qué obligaciones también tenemos los electores respecto a estos temas? Sí, bueno, nosotros como ciudadanos, personas costarricenses mayores de 18 años en ejercicio de nuestros derechos político-electorales, el ordenamiento nos confiere varios derechos y pues nos establece también deberes, ¿verdad? Asociados al ejercicio del sufragio. Como parte de los derechos que tenemos como electores, es por ejemplo el de afiliarnos, como ahora estaba exponiendo Álvaro, afiliarnos y desafiliarnos a partidos políticos. Tenemos el derecho a conocer la integración de los órganos partidarios, a conocer la información financiera contable de los partidos políticos de forma oportuna y de forma sencilla. Tenemos el derecho a ejercer nuestro sufragio en un ambiente de libertad y estricta, que nuestro voto sea tomado de forma secreta, de forma directa, que sea universal, que todos los ciudadanos podamos ejercerlo. También tenemos un derecho a conocer, por ejemplo, el padrón registro, el padrón de electores, perdón, el padrón de electores, tener también el derecho a conocer los candidatos y candidatas a una elección, a conocer dónde es que tenemos que votar, cuáles son los mecanismos que tenemos para votar. Esos son todos los derechos que como elector tenemos que tener muy en cuenta en el marco de los procesos electorales. También tenemos el derecho a que el local, ¿verdad?, donde se va a ejercer el voto esté debidamente acondicionado, ¿verdad? Uno de los postulados de la ley 7600 que está replicado también en el Código Electoral. ¿Qué deberes tenemos asociados? Bueno, el primero y más importante, ir a votar el día de la elección, cuando seamos así convocados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos la obligación de mantener pues nuestra cédula de identidad vigente. Tenemos la obligación de mantener actualizado nuestro domicilio electoral en el registro civil, que también es un tema importante, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, usualmente nos mudamos de casa, de apartamento, y cambiamos de domicilio electoral, y eso puede incidir finalmente en un proceso electoral cuando uno vota en San José, pero está residiendo en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, eso genera abstencionismo, que es básicamente uno de los no deseados en una elección, ¿verdad? La idea es que la mayor cantidad de personas podamos participar. Y también tenemos una obligación que, bueno, eso generalmente el Tribunal Supremo de Elecciones lo establece en cada reglamento para el ejercicio del sufragio. Hasta a la fecha no tengo conocimiento que se haya emitido, pero no estaría incurriendo en alguna imprecisión si les comento también que tenemos la obligación de no presentarnos a votar bajo los efectos del alcohol, bajo sustancias psicotrópicas, portando armas de fuego, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas usualmente están prohibidas. Y un tema importante, el no ingresar al centro de votación, por lo menos al recinto, ¿verdad?, al local donde vamos a votar, utilizando o teniendo en nuestro poder cámaras fotográficas a la mano, por lo menos, ¿verdad? Porque la violación al secreto del voto de alguna forma podría implicar la anulación de nuestro voto. Sí, e incluso ya para ir aterrizando, hay cosas que los ciudadanos tienen que saber. El voto es un acto personalísimo, con las excepciones que no son excluyentes de que sea personalísimo, de que usted sea acompañado por alguien o que haga un voto semipúblico, ¿verdad?, que nos llama, o asistido más correctamente, ¿verdad?, o que lo haga en frente de los integrantes de las personas que están en la junta receptora de votos, ¿verdad? Porque yo lo he oído, y esto lo voy a decir porque lo he oído de gente seria, y a mí me preocupa mucho que dice, yo voy a ir con mi hijo para que aprenda democracia y le voy a enseñar dónde marco, o le digo que marque, ¿verdad? Esas cosas son una gran responsabilidad, y son responsabilidad de nosotros. Por eso votamos los mayores de 18 años, se supone,
pero cuando yo he oído comentarios de esos, de papás, y para ponerlo en equidad de género, o de mamás jóvenes que dicen eso, sí, efectivamente, pues uno se impresiona de que se supone que es un acto muy, muy serio. Entonces, tal vez si nos puede cerrar con eso, y antes nos faltaba saludar a doña Vivian Gómez, desde allá, desde Monteverde, que nos envía un saludo. Muchísimas gracias. Y cerrada, entonces, David, te quedan 2 minutos. Sí, bueno, de nuevo les reitero el agradecimiento por la invitación a este espacio para conversar de este tema tan apasionante, y pues desde ya invitar a los ciudadanos, ya pues no como funcionario electoral, pero sí como costarricense preocupado por nuestro futuro, a que por favor en las próximas elecciones nos informemos, contemos con toda esa información que nos ponga a mano, tanto los medios de comunicación como el propio Tribunal Supremo de Elecciones, y ejerzamos nuestro derecho al sufragio el próximo primer domingo de febrero. La democracia es ese mecanismo constante, en constante perfeccionamiento, que requiere de una actitud proactiva de todos nosotros, y es nuestro principal deber como ciudadanos. Muchas gracias, David. Ahora sí, Alexa, te toca el cielo. No, agradecerte mucho, David, por acompañarnos. Definitivamente, ya una vez que pasen las elecciones internas y previo a las elecciones nacionales, nos encantaría tenerte acá nuevamente, pues para abarcar más temas que no logramos tocar hoy, porque la verdad es que una hora se pasa muy rápido y no nos dio tiempo, pero cordialmente invitado para participar en una próxima ocasión, y agradecerle a todos los birnautas que nos sintonizan cada jueves a las 7 de la noche. Álvaro, muchas gracias. No, igualmente, David y Alexa. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.